Bueno, muchísimas gracias, gracias infinitas a ustedes porque los medios de comunicación se convierten en este momento en los acérrimos defensores de la democracia cuando permiten a través de sus espacios permitirnos a nuestras ideas y nuestras propuestas como gobierno. Soy economista guayaquileña, llevo más de 25 años de experiencia trabajando para el sector rural del Ecuador, desarrollando modelos empresariales asociativos incluyentes, que sacó a gente de la pobreza, a miles de productores bajo modelos organizativos. He estado en la parte comercial del sector industrial también, consolidando mercados tanto en el país como en el mercado internacional. Y tuve un ligero paso por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como viceministra y posteriormente tengo mi emprendimiento que comercializa productos agroindustrializados en el mercado internacional, plenamente convencida de que el Ecuador tiene un futuro y un futuro muy promisorio desde lo que somos, el país de nuestras raíces, del agro, del sector forestal y del sector de la pesca. Allá es donde está el futuro de este país y en eso creo. Y en el caso de mi candidatura, la vicepresidencia fue, mi cargo fue convocado a que sea llenado por una persona con el expertise como el que yo tengo, precisamente porque mi binomio, Gustavo Larrea, es promotor de que el país debe salir de lo que siempre ha sido. Este país de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que se nubló cuando pensó que desde el petróleo íbamos a conseguir todas las cosas y hoy vemos que ya no es la mejor fuente ni la mayor fuente de ingresos de la economía. Listo, candidata, muchísimas gracias y comencemos con las preguntas. Esta primera pregunta se relaciona justamente con el modelo económico de desarrollo y sería la siguiente. En su plan de gobierno se menciona el proyecto de desarrollo Hambre Cero y este está basado en la evolución de lo que usted mencionaba de la agroindustrialización en el país. En otros países de la región han existido ciertas experiencias de la agroindustrialización que han generado incrementos significativos de la desigualdad en el campo causadas por la concentración de tierras por parte de las industrias. Y como consecuencia, esto ha perjudicado principalmente a los pequeños productores. ¿Cómo construir un modelo de agroindustrialización sin agudizar esta desigualdad rural en el Ecuador? Muy buena pregunta. Mira, esa es justo la que he tenido. Cuando tú organizas a los pequeños productores, tú tienes la posibilidad de hacerlos a ellos partícipes de todo el proceso de la industrialización y también de la comercialización. Y con una ventaja sobrenatural. Y es que cuando a un pequeño productor tú le muestras que su mercado es más importante afuera, él hace que su nivel de competitividad y su cambio se dé desde su interior, desde su costumbre, desde lo que él es. Claro, obviamente hay que entender que para que un pequeño productor y para que este segmento de desarrollo agroindustrializado sea parte no solamente de los pequeños, sino de los medianos y de los grandes también, hay que empezar con esa base productiva y esa base va a requerir que le dé seguridad en transferencia de tecnología, en capacitación, en asistencia técnica, en modelos que les permitan ser importadores de sus insumos para abaratar costos, pero sobre todo que tengan seguridad de mercado. Cuando nosotros hablamos, y tú nombraste al inicio lo del programa Hambre Cero, esa es precisamente nuestra base de desarrollo. ¿Quiénes son los más vulnerables en este momento de salirse del campo? Los pequeños, esa base productiva que hoy tiene problemas para comercializar, que no puede vender porque cae en manos de un intermediario, que no puede tener un justo precio porque le queda lejano el que pueda movilizarse con una pequeña cantidad de producto. Entonces hay que desarrollar modelos empresariales, asociativos, incluyentes, que puede tener cualquier nombre, puede ser una asociación. Yo particularmente creo mucho en el modelo cooperativo porque no es un invento. Francia lo hace, el 65% de su producción agrícola la hace de modelos empresariales cooperativos. Y así es como lo vemos para el país. Hambre Cero tiene esa ventaja. La ventaja que tiene es que tú te imaginas un país que es tan rico en su megadiversidad, que tiene tanto producto,
pero resulta que es el segundo con mayor índice de desnutrición crónica infantil, en donde en este momento, fruto de la pandemia, la gente está teniendo hambre, no está pudiendo llevar alimentos a sus casas. Entonces, ¿qué buscamos con Hambre Cero? Alimentar al menos a 2 millones de familias ecuatorianas que recibirían una tarjeta que le permitiría acceder a adquirir 10 productos de canasta básica, que son precisamente muchos de ellos los que hoy tienen problemas en comercializarse. ¿Qué haría el gobierno? Compraría esos productos a los pequeños productores a precios justos, con volúmenes adecuados, y evitaría que haya excedentes. Y esa es la primera fase. Tú beneficias a 2 millones de personas que no tienen que comer, pero al menos le compras a 400.000 productores de un total de 842.882 unidades productivas que tiene el país. Pero está generando que todos los meses al menos entre 80 y 100 millones de dólares puedan ser trasladados al sector agrícola, que se quedaría allí y no migraría a la ciudad en busca de una oportunidad, porque resulta que corre riesgos allí. Entonces creo que el modelo puede ser hecho. De mi experiencia he visto cómo se puede hacer esto sin concentrar en manos de unos pocos. Yo he visto muchos modelos de los cuales hay que aprender, pero aprender lo bueno. Chile es un ejemplo. Chile, ¿qué hizo? Pasó a la agroindustria con sus uvas convirtiéndolas en vino y se convirtieron en exportadores de vino. Su salmón enlatado para poder generar eso. Pero ¿eso qué hizo? Hizo que pocas familias sean dueños de esos emprendimientos. En el modelo nuestro, la prueba evidente de que creemos que hay que empezar con la base productiva es precisamente el programa Hambre Cero, porque inicia con esa fase que garantiza que nosotros no pongamos en riesgo nuestra seguridad alimentaria, porque la mayor cantidad de alimentos viene de agricultura familiar campesina y de economía popular y solidaria. Entonces, eso cambia el modelo nuestro. El modelo nuestro habla de partir de la base e ir creciendo y volver a esa base, también una base comercializadora, transformadora de un proceso agroindustrializado. Gracias por la respuesta, candidata, y pasamos a la segunda pregunta con Lucas. Bien, candidata, entremos en el tema de la corrupción. Bien, como hemos visto, la corrupción ha sido un fenómeno que ha estado bastante presente en la política ecuatoriana y que generalmente cuando vemos desde la academia, este fenómeno está constituido por dos actores, los corruptores y los corruptos. Por ejemplo, en los casos de los corruptores se han vinculado a grandes corporaciones, mientras que los corruptos han sido los representantes políticos del Ecuador. Candidata, ¿cómo frenar la corrupción generada a partir de vínculos maliciosos entre políticos y corporaciones con elevado poder económico? Creo que el COVID de la corrupción está en la ley de contratación pública. Y todos lo hemos vivido. Una ley de contratación pública viciada que hoy sabe a quién le va a comprar, porque ya generó en los términos de referencia la decisión de quién es el beneficiario de quien le compra. Pero tiene otra debilidad, y es una debilidad también gravísima. El hoy candidato del correísmo, y tengo que decirlo porque eso es público, firmó lo que se llama el modelo de giro específico de negocio. ¿Qué permitió eso? Eso le permitió un oramen a la corrupción, porque a través del sistema de giro específico de negocio, hoy Lucas, hoy contigo, Karen, nos ponemos de acuerdo y decidimos que como estamos en emergencia o porque es una contratación que tiene que hacérsela rápida, tú y yo nos ponemos, usted y yo nos ponemos de acuerdo, decidimos cuánto es el precio del producto y nos partimos la diferencia. Y eso tiene que cambiarse. Basta de compras a dedo, porque el sistema de contratación pública está facilitando la corrupción. Y no solamente eso, nosotros hoy no tenemos una veeduría en contratación pública. Los contratos son privados. Ustedes escucharon la última aberración que escuchamos, bueno, de las muchas que escuchamos en este último gobierno, en donde decían que se iba a vender el Banco del Pacífico y que no se iba a conocer de quiénes eran los compradores, sino después de 15 años.
Oiga, ¿qué pasa? Pues están hablando del dinero suyo y mío, el que pagamos cada vez que compramos una gaseosa, cada vez que compramos algo y pagamos el IVA. Es nuestro dinero. Tenemos derecho a saber qué pasa. Y ahí los medios de comunicación ocupan un papel importante. Analizaba la semana pasada en una reunión, en un debate de vicepresidentes que tuvimos, cómo rompemos la corrupción en los hospitales. ¿Cómo hacemos cuando los directores de los hospitales pasan permanentemente los unos del Ministerio de Salud Pública a el Seguro Social y se están turnando y son los mismos de siempre? Y en procesos electorales ya tienen amarrados sus negocios políticos. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Con meritocracia, en donde la academia tiene que participar, donde la universidad tiene que poner sus delegados, donde la sociedad civil tiene que tener participantes en los procesos de contratación de empleados, porque muchos de ellos son gente a la que se le paga como un SP3. Un SP3 es como decir unos $700 mensuales, pero resulta que maneja $20 millones de presupuesto. No hay coherencia en eso. Tenemos que hacer una selección diferente. Y creo que en todos estos procesos, romper la corrupción va a requerir primero de una muy buena ley de contratación pública, va a requerir de que se implementen normas como la ISO 37001, que es una norma antisoborno, en la que hace que se bordeen todas esas posibilidades en donde esté el lleve. Hay que romperla, hay que hacer que lo cumplan, tanto como tú decías, Lucas, los que compran como los que venden, el Estado como el proveedor. Así que allí hay una figura de trabajo muy amplia que hay que hacer, y sobre todo la digitalización. Cuando sepamos cómo está la tecnología en el Ecuador, no nos van a meter gato por liebre. Perfecto, muchísimas gracias, candidata. Karen, pasemos a la tercera. Listo, candidata. La tercera pregunta se vincula con las acciones del Estado. La pandemia evidenció las debilidades tanto del sistema de educación como también del sistema de salud en el Ecuador. Y para muchos, esto se debió a la falta de recursos económicos y acciones estatales que garantizaran este acceso a la salud de la población ecuatoriana, principalmente de los grupos más vulnerables. ¿Cómo garantizar este acceso tanto a la salud como también a la educación de las personas en situaciones de vulnerabilidad aquí en el Ecuador? Mira, los sectores más vulnerables son los que más problemas han tenido en este momento de la educación. Cuando tú dejas de educar y pierdes años en educación, estás perdiendo años en desarrollo. ¿Qué hace falta en este momento? Tecnificar la educación, cambiar el modelo y el sistema de educación que hay en el Ecuador. Una reforma educativa que debió implementarse luego del 7 veces sí y que este gobierno no la hizo. Una reforma educativa que nos lleve desde la fase primaria. Se eliminaron las escuelas comunitarias, hay que volverlas. Se eliminó una educación en valores, hay que volverla. A ética, cívica y moral, porque esta sociedad está destruida, está destrozada porque no tenemos valores desde el inicio. Y sí, eso se hace desde la familia, pero se empieza en una educación que tiene que ser transformada. Tenemos que cambiar una educación técnica, alineada a la realidad cultural, a la realidad ambiental y a la realidad productiva. Vivimos desarticulados. Aquí hay más graduados en médicos, en ingenieros comerciales, hay más graduados en diferentes carreras, y resulta que nosotros en producción, que somos lo que generamos en ingresos por exportaciones, no tenemos escuela en formación de productores de banano, de cacao, ni que se diga de la industrialización. Así que la educación debe cambiar. Y en el sistema de salud necesitamos acercar la salud a la población, una salud preventiva. La reforma debe incluir un esquema diferente de volver a centros y subcentros, pero no como los de la última, como que no tienen ni los mejores médicos, van solo los que van a hacer las prácticas rurales, no tienen medicamentos. Eso tiene que cambiar. Y una forma importante de cambiar en este momento es la digitalización, que signifique que cada paciente tenga una historia clínica que le sirva en cualquier hospital de la red pública, en cualquiera, porque tú hoy vas a un hospital y allí tú tienes tu hoja clínica y en otro lado no te puedes atender. Tenemos que tener un centro de costos que nos permita saber cuánto cuesta el servicio de una radiografía o de un laboratorio, y eso tiene que ponerse a disposición. No privatizar la salud, pero ponerlo en competencia.
A ver, el costo oportunidad, yo lo hago en un hospital del sistema público que tiene un laboratorio que no tiene mantenimiento, que entra en desuso, o puedo contratar a un privado que si tengo un centro de costo y hace una auditoría, tiene que tener los niveles adecuados y pones a competir por economías de escala. Eso es dar una amplitud al sistema de salud. Las recetas deben ser electrónicas. Tu médico te receta con tu cédula y tú puedes adquirir tu receta en cualquier farmacia del país, y eso evitaría que compremos esa ingente cantidad de medicamentos que se pierden, que se gastan tantos recursos previos cuando podría pagarse luego de eso. Y eso lo único que ha hecho es favorecer el robo y la corrupción, porque se caducan los medicamentos. En salud hay un montón de cosas que hacer, pero te hablo de aquellas cosas rápidas y prácticas que el gobierno puede hacerlo de manera inmediata si quiere realmente transformar la educación y la salud como elementos importantes. Y la vacunación, porque no hay mejor medida social, política, económica que no sea una vacunación masiva en este momento para enfrentar la pandemia. Gracias, candidata. Y pasamos con la pregunta número 4 con Lucas. Candidata, quiero entrar con usted en un tema de los subsidios, un tema muy presente acá en el Ecuador, que los subsidios han sido considerados componentes esenciales para abaratar el costo de vida de la ciudadanía ecuatoriana, como por ejemplo el subsidio de los combustibles y el gas. Uno de los mayores debates en torno a este asunto, principalmente en esta época de crisis, ha sido la poca probabilidad de mantenerse por causa de las condiciones económicas del país. ¿Cómo se trabajará el tema de los subsidios en su gobierno, candidato? Nosotros hablamos con Gustavo de que hay subsidios que tienen que mantenerse. El subsidio per se no es malo. ¿Sabes qué es malo? Permitir todos estos robos. Siquiera se llevan un 30% la corrupción. Con eso podríamos sostener a los sectores más vulnerables, que tengan que tener un buen beneficio porque no se le elimine su subsidio al combustible. El transporte en una sociedad que quiere ser competitiva como la nuestra, que está pensando en ser competitiva para exportar. Y resulta que hoy con el subsidio a los combustibles, los combustibles están que suben permanentemente. Es un sector que hay que apoyar si queremos apoyar a la competitividad de los productos. Así que para nosotros sí es importante que existan, pero tienen que ser focalizados. Los que tienen más no tienen por qué asumir que les compensemos un subsidio, son para los que tienen menos. Esta es una sociedad que tiene que empezar a vivir equilibrada, en que el bienestar social debe ser una responsabilidad como una política de Estado, y eso sí lo garantiza un gobierno como el nuestro. Perfecto, candidata. Muchísimas gracias. Karen, la próxima. Listo. Candidata, la quinta pregunta se relaciona al tema internacional. Uno de los principales objetivos tanto de las relaciones internacionales como también de la política exterior ecuatoriana ha sido la búsqueda constante del desarrollo del país, principalmente en el ámbito económico. Actualmente, estas políticas de desarrollo del país dependen también de la construcción de una buena política exterior. ¿Cómo se trabajará el desarrollo del Ecuador desde las relaciones internacionales y desde la política exterior ecuatoriana? Nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno una política 360, que significa que tenemos que abrirnos al mundo. Pero esta no es una apertura de decir nos abrimos y aquí venga lo que venga, no. Hay sectores en la economía que tienen que ser cuidados porque aún son sensibles, pero tenemos que trabajar aceleradamente con educación, con tecnología, con riego, con asistencia técnica, con crédito para proteger aquellos sectores sensibles. Pero tenemos que correr rápidamente en aperturar la mayor cantidad de mercados porque hay una necesidad de recursos y esos tienen que venir vía exportaciones. También hay que proteger la industria nacional. Hay industria como la del calzado, hay industria como la de la ropa, que está siendo atacada ni siquiera por los acuerdos comerciales, por el contrabando.
Y eso es algo que tiene que combatirse con seriedad, pero con firmeza, con decisión, porque no podemos acabar con la generación de mano de obra que tienen muchos de aquellos microempresarios dedicados a esta actividad. Hay que favorecerlos con posibilidades de ingresar materias primas sin aranceles, que eso es diferente. No es el producto final el que tiene que venir sin aranceles, es la materia prima la que hay que cuidarla para ser competitivos y que en vez de solamente estar cuidándonos, también abramos con ellos una posibilidad de exportar sus productos, teniendo buenas prácticas de manufactura, teniendo calidad de la exportación. En eso tenemos que trabajar. Esta es una cultura que, como yo insisto, sin educación no vamos a poder transformar este país. Gracias, candidata. Pasamos entonces a la penúltima pregunta. Bien, candidata. A la penúltima pregunta vamos al tema de la deuda externa del país. En los últimos años, el Estado ecuatoriano ha obtenido ciertas deudas masivas a partir de préstamos con instituciones internacionales, como por ejemplo los préstamos elaborados con el Fondo Monetario Internacional. Y generalmente esos tipos de préstamos internacionales podrían generar un círculo sin fin de deudas y dependencia económica al Ecuador. ¿Cómo su gobierno manejaría la cuestión de la deuda externa del país? Yo creo que hay que hacer un análisis de cifras en eso para darnos cuenta realmente dónde está la mayor cantidad de deuda. A veces como que nos atemorizamos porque es como las cosas que escuchamos con más relieve. Mira, el gobierno de Rafael Correa empezó con 13.800 millones de deuda. Tuvo el mejor precio de petróleo, $120 barril de petróleo promedio en 2009-2014, segundo boom petrolero. ¿Sabes en cuánto terminó la deuda? En 45.000 millones. Es decir, tuvimos plata y encima de eso nos dejaron endeudados. Este gobierno empieza con 45.000 millones de dólares de deuda y termina con 62.400 millones entre deuda interna y deuda externa. ¿Qué quiere decir? Que hemos buscado endeudarnos permanentemente, porque en 14 años hemos subido, ¿cuánto? La deuda de 13.862.000, o sea, hemos buscado la peor de las fuentes de financiamiento. Tú te financias por inversión extranjera en una economía dolarizada, o por deuda, o por exportaciones. Sin duda alguna, estos hicieron mal la tarea y se fueron por el lado de la deuda, porque imagínense, la deuda, el crecimiento económico, las inversiones que se hicieron en hospitales, en hidroeléctrica y todo eso, fue una deuda que se pudo concesionar y el país no la hubiese tenido que asumir como propia. Pero se cometió el error. ¿Sabes qué era? Allí había la posibilidad de tener el recurso y hacerlos negociados. Y eso es lo que estuvo mal. Yo siempre digo, se puede concesionar la obra pública, no se puede concesionar el desarrollo. Y cuando tuvimos el mejor petróleo, no se sembró ese petróleo. Hoy tendríamos una economía diferente, con un desarrollo sostenible de largo plazo. Pero ya eso es llover sobre mojado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A irnos, no precisamente por la deuda. El pago del servicio de la deuda requiere hoy de más de 4.000 millones de dólares que se van en el pago de intereses y en el pago del capital de la deuda. Tenemos que extender ese pago, tenemos que extender y renegociar las condiciones. Hay que cambiar deuda cara que contraímos con China por deuda más conveniente, pero se necesita un trabajo y un concurso que tenga la participación de todos los talentos de este país. No creemos que nos la sabemos todas. El problema aquí es que cuando viene un nuevo gobierno, no se considera lo bueno. Yo siempre digo que hay que valorar también lo bueno y hay que rescatar eso positivo y subirnos al cambio. El cambio hoy en el tema de deuda es cambiar una deuda cara por una deuda más barata. Que no porque no nos digan lo que hay que hacer, nos endeudamos con deudas del 8% con China y encima de eso hipotecamos porque está prendado el petróleo que fue vendido a China como parte del canje de deuda. Esas cosas son las que tienen que cambiarse en materia de endeudamiento. Perfecto, candidata. Muchísimas gracias. Pasemos a la última pregunta entonces, Karen.
Listo, la última pregunta, candidata, se vincula al problema del desempleo. En el desempleo ha sido una de las mayores preocupaciones de la población ecuatoriana y en su plan de gobierno se menciona que el Estado no sería el único medio a través del cual se podría generar este empleo, sino que más bien existen otros mecanismos para combatir esta problemática, como por ejemplo a través de las microempresas. ¿Cómo se apoyaría a estas microempresas en el Ecuador para generar este empleo a los ecuatorianos y a las ecuatorianas? Sí, mira, el problema del desempleo en el Ecuador tiene que entendérselo de una manera, digamos que con una visión más amplia. Generalmente tú escuchas a los candidatos decir, es que yo voy a generar empleo, 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 empleo. Y ese es el ejecutivo. El gobierno no genera empleo. El único empleo que genera es el de la contratación de la burocracia. Ojo, aclaremos eso. ¿Qué sí tiene el gobierno? El manejo de recursos para asignación a los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que deben hacer la obra pública. Hay que mantener una relación coherente con ellos para que la contratación de la obra pública se haga con gente de sus territorios para generar mano de obra. ¿Sí? Esa es una de las acciones. Pero por otro lado, es importante saber quiénes son los generadores de mano de obra en el Ecuador. El 97% de las empresas en el Ecuador son microempresas. A ellas es a las que tenemos que apoyar. Ahí nosotros tenemos algunos planteamientos. El primero tiene que ver con que si una microempresa recontrata al menos el 50% de la obra, de la mano de obra que despidió, debería tener una concesión tributaria en la exoneración o en la disminución del pago del impuesto a la renta, como una acción para favorecer el empleo. Pero el segundo elemento y el más importante, nosotros hablamos de la creación de un gran Fondo Nacional de Reactivación, porque con recursos es como vas a poder reactivar a las microempresas. Se ha aprobado y analizamos con la Cámara de la Pequeña Industria que por cada $10,000 de crédito, tú puedes generar 2 a 3 empleos adicionales. Nosotros hablamos de un fondo de más de 5,000 millones que venga alimentado ¿por quién? Por recursos de la banca pública nuestra que puede conseguirlo, con recursos de la banca extranjera que tiene que venir, porque esa tasa de interés que hoy pagamos en una economía dolarizada de hasta 28% es el chulco. Eso es dinero prestado, pero para explotación, no es dinero para desarrollo. La banca extranjera debe venir y también deben venir los organismos multilaterales a alimentar este fondo que será canalizado a través de la banca pública, de la banca privada y de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero normalmente, ¿qué es lo que hace el gobierno? Se endeuda para obra del gobierno. Nosotros planteamos que estos recursos vengan para deuda de la gente y existen en este momento los organismos multilaterales interesados en que hayan recursos a bajas tasas de interés para fomentar los emprendimientos de mujeres cabezas de hogares, de jóvenes emprendedores y también asimismo de aquellos que están en este momento afectados por el tema de la central de riesgo. Hay que exonerarlos o por lo menos limitar la competencia del buró de crédito porque esto está limitando que la gente pueda obtener un crédito y reactivarse. ¿Que el país va a reactivarse? Seguro que lo vamos a hacer. Con toda esta serie de medidas y con un gobierno que piense realmente que bienestar social y que crecimiento económico y que cuidado del medio ambiente es lo que garantiza un desarrollo sostenible en el tiempo. Perfecto, entonces, candidata, con eso finalizamos nuestra ronda de preguntas. Le quiero agradecer muchísimo por su disponibilidad, hasta por parar en media carretera para hablar con nosotros. Muchísimas gracias, candidata, por eso. Muchas gracias a ti, Lucas. Muchas gracias, Karen, por este tiempo. No se olviden de votar 20, que toda su gente vote 20. Voten con el corazón. Perfecto, candidata. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, candidata. Chao, chao. Que Gracias, estén muy candidato. bien. Gracias, muchas veces.